buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Y hoy vengo con un vídeo muy especial porque vamos a hablar de teatro. No os vayáis, no os vayáis. Vamos a hablar de teatro musical. De teatro musical, sí, de teatro musical del año 1960 y... No os vayáis, no os vayáis. Vamos a hablar de cine adolescente. Dios. Vale, pero os tengo que poner en contexto porque vamos a hablar de una obra que se llama Pygmalion de George Bernard Shaw del año 1912, que debe su nombre del mito de Pygmalion expuesto por el poeta Ovidio en base a un escultor que modelaba la que a su juicio debía ser la mujer perfecta y que posteriormente cobraba vida, es decir, la estatua cobraba vida. Pygmalion se ha utilizado en muchos otros campos y ramas, por ejemplo de la psicología, donde se alude al efecto Pygmalion como el éxito que puede conseguir una persona gracias a las esperanzas que otra persona deposita en sí mismo, es decir, por ejemplo, la confianza que un profesor puede dar a un alumno. Y básicamente de eso trata la obra de Pygmalion, de un profesor, el profesor Higgins, que intenta convertir a una florista analfabeta en una dama de la alta sociedad. Como suele ocurrir en este tipo de obras tan conocidas, la intrahistoria que tiene la propia obra en sí es mucho más interesante, o por lo menos casi tan interesante como la trama que cuenta. George Bernard Shaw está considerado como uno de los mejores dramaturgos ingleses de todos los tiempos. Hay quien lo sitúa por detrás de Shakespeare, hasta el punto de que ganó el premio Nobel. Si bien su influencia se pudo ver en otros campos, fue un hombre que se involucró mucho en política y era de un carácter bastante difícil. Una de las anécdotas más conocidas, por ejemplo, es que él mismo participó en la adaptación, en el guión de la primera adaptación que se hizo cinematográfica de Pygmalion y por ende ganó la estatuilla, ganó el premio Oscar al mejor guión adaptado por Pygmalion. Sin embargo, estuvo muy tentado de rechazar el premio, ya que tenía sentimientos contradictorios hacia el cine en general y hacia Hollywood en particular, y hacía comentarios en plan: me han dado un Oscar y seguro que ni siquiera saben quién soy, que soy Bernard Shaw, un premio Nobel. Por cierto, es el único ganador de un premio Oscar que también lo es de un premio Nobel. Su amiga, la actriz Mary Pickford, dijo que había visto el Oscar expuesto en el salón de la casa de Bernard Shaw, o sea que tan mal no lo pasó el hombre recogiendo el Oscar. Lo que sí es cierto es que la dotación económica que va acompañada con el premio Oscar la donó para que se adaptaran otras obras de la literatura de lenguas europeas al idioma inglés. Shaw empezó su carrera como crítico teatral y por aquel entonces se fijó en una actriz, la señorita Patrick Campbell, y le hizo algunas críticas bastante negativas, si bien la realidad es que estaba perdidamente enamorado de ella hasta rayar la obsesión. Tanto es así que cuando empezó a escribir, todos sus personajes femeninos estaban inspirados en la mencionada Patrick Campbell. Sin embargo, no llegaron a colaborar juntos hasta 20 años después, precisamente en el montaje de Pygmalion, que él, Shaw, había escrito expresamente para que lo interpretase su musa. Y empezaron una relación amorosa solamente por correspondencia, es decir, que nunca llegaron a consumar, hasta el momento del estreno de la obra, donde ella decidió cortar la relación. Desde entonces, Shaw le prohibió a la actriz no solo que mostrase públicamente las cartas que se habían intercambiado, sino que también le prohibió participar en cualquier montaje que él hubiese escrito, a pesar de que, en esencia, todos los personajes femeninos de sus obras eran la propia Campbell. Otro aspecto a destacar de la obra de Pygmalion, y el más conocido para todos los que conozcáis la obra, es acerca del final. Resulta que al final, bueno, ojo, aviso de spoiler. Al final del último acto, la florista deja la casa de su mecenas, del profesor Higgins, para irse a casarse con un pretendiente. Cuando va a dejar la casa, el profesor Higgins le dice: bueno, cuando vuelvas le mando unos recados, ¿no? Y ella dice que, a ver, que no va a volver. Y él, el profesor Higgins, la deja que se vaya con cierto desdén, cierta arrogancia, pensando que eso no va a pasar, que al final ella va a arrepentirse de casarse y va a regresar con él. Algo que, según Shaw, eso no iba a suceder
nunca jamás. Lo malo es que el público del West End londinense, donde se estrenó la obra, pues estaban acostumbrados a finales edulcorados, al típico happy ending, y querían que hubiese un final feliz entre los dos principales protagonistas. Así que sin el consentimiento de Shaw se hizo un pequeño cambio al final de este acto. El profesor Higgins se queda sentado en su butaca y de repente se levanta, se acerca a la ventana por donde ella se está marchando, y le lanza unas flores, ¿no? Como declarándole su amor. Cuando se hizo la representación número 100 de la obra, Bernard Shaw fue al teatro a ver el espectáculo y el director de la obra se le acercó y le dijo: estarás contento, ¿eh? Gracias a mi final he convertido tu obra en un éxito. Bernard Shaw le respondió mirándole y diciéndole: si tuviera una pistola, ahora mismo te pegaba un tiro. ¿Os parecerá una tontería todo esto de la no relación amorosa entre el profesor y su alumna? Sin embargo, este es uno de los principales motivos por los que durante mucho tiempo se consideró que la adaptación de Pigmalión al formato del teatro musical era prácticamente imposible, porque una de las reglas no escritas de los musicales es que debe haber una trama principal romántica y una subtrama principal romántica entre personajes secundarios. De hecho, tan ardido se había quedado Bernard Shaw con este final que le habían hecho, que él mismo escribió una especie de epílogo donde contaba lo que había pasado al final de la obra años después, y donde se veía que claramente ambos protagonistas habían hecho cada uno la vida por su lado. Nunca jamás se habían vuelto a reencontrar, y mucho menos habían tenido una relación entre ellos. Ninguno de los montajes que se han hecho hasta el momento de Pigmalión, ninguno ha incluido ese epílogo. Shaw consideraba que cambiar el final implicaba que nadie había entendido su obra, pues la única forma de que la alumna, la florista, la creación, la estatua cobre realmente vida es que sea completamente independiente de su creador, es decir, del profesor Higgins, que si os paráis a pensar es un final mucho más bonito y, por ende, además, mucho más romántico que el hecho de si se dan un beso al final o no. Como todos sabéis, en los años 60, con Bernard Shaw pues ya muerto, que no podía poner ningún impedimento, por fin se transformó en un musical con el título de My Fair Lady, que es el que conocemos todos, una adaptación bastante fiel, si no fuera por ese rollo de salseo entre los dos protagonistas principales. La obra se estrenó con Rex Harrison y Julie Andrews como principales protagonistas. Para Julie Andrews era su segundo montaje de Broadway, era prácticamente una desconocida, creo que tenía 20 años. No la conocía nadie. Rex Harrison, por otro lado, no estaba acostumbrado a cantar con una orquesta de tantos instrumentos. Tanto es así que cuando se vio el día del estreno en el foso con tantos músicos, le entró un ataque de pánico y se encerró en su camerino y dijo que no salía, que no iba a hacer la obra. Hasta el punto de que los productores le dijeron al resto del elenco que mira, que vamos a cancelar, que no se va a hacer el estreno. Si bien Harrison entró en razón y salió cuando quedaba poco menos de una hora para que se levantase el telón. El resto, como se suele decir, pues es historia. Se convirtió en el musical más conocido. No hubo otra obra que tuviera tantas representaciones seguidas, fueron más de 2000, creo que estuvo como 5 años seguidos representándose. Recaudó unos 10 millones de dólares, que era una burrada para la época, y por ende Hollywood no tardó en hacer la adaptación, ojo, del musical, no confundir con la primera adaptación de Pigmalión que había escrito el propio Bernard Shaw. Pero los productores consideraron que Julie Andrews era poco conocida para que la gente pagara una entrada de cine por verle protagonizar una película. Así que, a pesar de que Rex Harrison sí que repetía su papel en la cinta, la actriz que daba vida a la florista fue Audrey Hepburn, que es seguramente una de las actrices más guapas que jamás se han puesto delante de una cámara de cine, pero que no cantaba. Por lo menos no cantaba los temas de la película. Se le consideraba que no tenía una voz para protagonizar un musical, así que la que canta no es Audrey Hepburn, le doblaba otra actriz. La película además fue la más cara de su tiempo, 17 millones de presupuesto. La recuperó con creces porque, como sabéis, My Fair Lady está considerado como uno de los mejores musicales de todos los tiempos. Tengo compañeras que dicen, es que dura 3 horas. ¿3 horas?
3 horas que se pasan volando, es una de las mejores películas musicales de la historia. Y por ende se extendió su éxito a los premios de la Academia, ganó 8 en total, incluyendo el de mejor película, el de mejor director, el de mejor actor. Estaréis pensando, ¿y el de mejor actriz? No, no ganó el premio a mejor actriz. Quien ganó el premio a mejor actriz fue Julie Andrews, ya que gracias a no hacer My Fair Lady, participó en una pequeña película llamada Mary Poppins. A eso se le llama justicia poética. Toma. Esto es para todos los productores que dicen, es que tenemos que tener actores famosos para que la gente vea la película. Toma. Este rollo del creador y su criatura se ha utilizado para otras muchas muestras de arte. Por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley no deja de ser una vuelta de tuerca sobre el mismo tema. También hay una película parecida en clave de comedia, que lógicamente no es una adaptación de Pygmalion ni de My Fair Lady ni de nada, con Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Entre pillos anda el juego, se titulaba en España, que estaba bastante bien. Yo destacaría también Simón, una película más reciente de Andrew Niccol, donde Al Pacino interpretaba a un director de cine que gracias a la realidad virtual se creaba a la actriz perfecta. Estuvo a punto de hacerse un remake de My Fair Lady en el año 2008 con guión de Emma Thompson y con Colin Firth y Keira Knightley como protagonistas, pero al final no se llegó a hacer. No obstante, sí es una adaptación de Pygmalion, la película por la que he conseguido que os quedéis a ver el vídeo. La cinta adolescente She's All That, que aquí en España conocemos como Alguien como tú. Ya está. ¿Eso es todo lo que vas a decir de la película? Pues no. La verdad es que hay muchas cosas relacionadas con She's All That que podría contar, pero me da tema para otro vídeo, así que yo lo voy a dejar por hoy. Pero tranquilos, antes de que me matéis, lo voy a grabar en cuanto termine este y lo subo mañana, porque si no este me queda muy largo. Si os ha gustado, darle like, activar las notificaciones, comentar, compartir, suscribiros, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanáticos saludos amigos. ¡Chao!